Hola, hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Comunes y Corrientes, donde entrevistamos a gente que marca la diferencia. El capítulo de hoy se viene muy entretenido, pero no podemos comenzar sin antes agradecerles a ustedes por todos los saludos que nos han hecho llegar a través de las diferentes plataformas que ya están apareciendo aquí abajo en pantalla y mediante las cuales usted nos puede escribir. Es por esto que queremos mencionar algunos de los saludos que hemos recibido, pero van a ser los de Facebook, Instagram o Twitter, no sabemos. Vamos a ver qué dice la ruleta social. Comenzó a girar la ruleta y los saludos seleccionados para el día de hoy son los de Facebook. Vamos a Facebook. Y el primer saludo es de Paz Alarcón González. Muy buen programa, viéndolo desde el trabajo. Diversión sana y con contenido. Sigan así. Además, Gabriel Valenzuela nos pone, estimadísimo, muy buena iniciativa esta página. La verdad es que hacía falta un programa de cultura y entretención más enfocado en la juventud. Además, Pam González Vargas nos pone, excelente programa, lo recomendamos 100%, se tocan temas muy interesantes. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe, los animamos a que puedan seguir participando con nosotros a través de las diferentes redes sociales. Como les venía diciendo, el capítulo de hoy se viene muy entretenido, pero ya está con nosotros nuestro panelista Cristóbal. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mati, súper bien, feliz nuevamente estar en una nueva edición de Comunes y Corrientes. El programa de hoy se viene con todo. Tenemos un especial invitado el día de hoy en el cual vamos a tocar temas muy entretenidos y por favor no se lo pueden perder. ¿Quieren saber a quién tenemos como invitado? Los invito a ver la foto perfil del invitado de hoy. Hola, soy Juan Carlos Werner, soy director de televisión, crítico de cine, documentalista a veces, y el resto de mi historia se los voy a ir contando durante este programa. Don Juan Carlos, muy bienvenido al programa. Gracias a ti, gracias chicos por la invitación. Juan Carlos, mencionabas que eras crítico de cine. Quiero saber cómo nace y dónde nace tu interés por el mundo del cine. ¿Dónde nace mi interés por el mundo del cine? Bueno, de chico está este hábito, esta pasión por el cine. Recuerdo que yo viví muchos años en el campo. Y ¿En qué parte? En Teno. ¿En Teno? Un fuerte abrazo a la gente de Teno que está viendo el programa. Puede continuar. Y no había muchas cosas que hacer para entretenerse dentro de la casa. Y tuve la suerte que cuando yo era muy pequeño, pues mi abuelo compró un VHS. Yo tenía unos 7, 8 años. Entonces me volví loco por ir al videoclub. Fueron los primeros clientes del videoclub de esa época. Y arrendaba prácticamente todos los días una película. Incluso vi muchos films que no eran muy aptos para un niño, pero de hecho tengo un divertido recuerdo que la primera película que vi en ese VHS fue Robocop. Una película bastante... Tenía 7, 8 años yo viendo una película que es para mayores de 18, porque es súper violenta, agresiva, donde vuelan brazos, muy sangrientas. Y nada, de esa época y en la televisión también todo lo que era tarde de cine, estas películas que daban en la tarde, porque uno iba al colegio en la mañana. Y después en la tarde, bueno, yo estudiaba, hacía cosas, inventos, pero también siempre en la tarde me dedicaba mucho tiempo a ver películas. Siempre le gustaban las películas, básicamente. Sí. Pero las películas en general, o sea, cualquier drama, o sea, drama, acción, terror, Sí, bueno, a ver, cuando a unos niños les gustan más las películas de aventura, las películas tipo Star Wars, las películas de ciencia ficción, aventuras, claro. Pero después cuando uno va creciendo, va apreciando otro tipo de cintas, algunas que son más reflexivas, y va conociendo después el cine europeo, el cine latinoamericano, y que tiene historias tan potentes como las que puede tener el cine norteamericano, que es el que más nos llega, pero hay buen cine en todos los géneros, de todos los países, y siempre es algo que uno agradece mucho. Sí, claro, apuntando justamente a ese mismo tópico, ¿qué ventaja crees tú que tiene el cine hoy en día al minuto de dar un mensaje? Hoy en día en relación a antes. Claro, o sea, en función a que antiguamente el cine no llegaba a todas las personas, o sea, era caro, pero hoy en día todos tenemos acceso al cine, Netflix, series, etcétera. Bueno, efectivamente, a ver, un paréntesis en cuanto a eso. Hoy día yo creo que la televisión, las series de televisión particularmente han superado
o han alcanzado al cine en términos de calidad, de narrativa, de producción. Hoy día muchos críticos dicen que el cine es incluso, perdón, la televisión es mejor que el cine, porque el cine se ha vuelto en muchos casos un repetirse a sí mismo. Tú ves películas que tienen 7, 8, 9, 10 partes, o sea, si tú ves hoy día, en un par de años más va a llegar Rápido y Furioso 10. O viene... No, están los reboots que están remasterizando películas antiguas. Se reinicia, ya tienes 3 Spider-Man y así una serie de sagas que tienen 11, 12 partes, o sea, ya es una cosa increíble. Mientras que las series de televisión en los años 80, ustedes son más chicos que yo, pero en los años 80 eran historias bastante simples y eran muy fantasiosas. Si uno ve, por ejemplo, una serie de aventuras como Los Magníficos, que eran de A-Team, o MacGyver, eran súper inocentes, pues eran súper poco realistas, los capítulos eran todos más o menos iguales, eran los tipos que tenían que rescatar a una familia. Por Dios, qué recuerdos, por Dios, qué recuerdos, Dios mío. No era la época, pero recuerdo MacGyver, porque ese gallo... Oye, Los Magníficos sí, también. claro, con un con chicle un y una clever, piedra hacia una bomba, no. ¿me acuerdo? Pero hoy día las series son súper complejas, tienen historias que no solo en términos de producción, porque tú ves una serie como Game of Thrones, que tiene una producción que no tiene nada que envidiarle al Señor de los Anillos, pero además con historias que mezclan política, con historias de incesto, con historias de... Son súper complejas. Hacen críticas, las series también están enfocadas en hacer una crítica. Claro, ¿no? Hay críticas políticas, sociales, de repente tú ves una serie de entretención, ves críticas al gobierno de Trump, ves críticas a lo que pasó con el cambio climático. Entonces, la crítica también a las dependencias de los medios tecnológicos también. Exactamente, entonces las series de televisión han mejorado muchísimo hoy día en términos de contenido, de calidad, se atreven a decir cosas. Y el cine se está convirtiendo hoy día, al menos el que nos llega acá, que es más de entretención, en una cosa, claro, más para disfrutar, más para tú ir y pasarla bien un rato. Pero la reflexión yo diría que hoy día está más en las series. Y en cuanto a eso mismo del cine que está llegando hoy en día, que es más diversión, o sea, yo soy un fanático del cine, pero si vemos hoy en día en la cartelera, por ejemplo, ¿qué es lo que la gente está esperando que se venga? Los Vengadores 4. Los Vengadores, sí. Marvel, o lo que va a pasar con DC. Entonces, hoy en día, ¿tú crees que el cine de superhéroes, del cual yo soy fanático empedernido, está opacando a lo mejor un poco las demás materias cinematográficas? A ver, lo que pasa es que el público de ese tipo de cine, del cine palomitero, como le dicen, que uno va a comer cabrita y entretenerse, creo que es súper válido, está bien. Lo complejo es cuando tú tienes, en Chile debe haber, no sé, 200, 300 salas, y tienes el 90% con ese tipo de cine. Ese es el problema, cuando la gente dice, ya, pero yo ya vi Avengers, quiero ver otra película, o totalmente distinta. Y de repente hay películas que son buenísimas y se pierden dentro de este espacio, porque tú dices, a ver, quiero ver la película X, que es del director europeo, no sé cuánto, que ganó el Oscar, no sé, y tú ves, y la dan en el cine La Dehesa a las 10 de la noche. Y Sí, es claro, la función que hay. El autocine ahí. Claro, y además las cadenas de cine tienen porque es un negocio, es comprensible, si dentro de esa semana, porque las películas cada semana se renuevan los días jueves, si no tienen un mínimo de 100, 150 espectadores, se saca la película. Y es comprensible porque tienes que llenar una sala. Pero claro, si tú quieres ver la película y está en un horario muy complejo, a una hora tarde, tú no vas a ir y se forma un círculo vicioso finalmente que hace que la gente no pueda muchas veces compartir de este tipo de películas. Además de todo el merchandising que hay detrás, porque evidentemente una película europea, una película chilena rara vez tiene el marketing que tiene una película norteamericana, del cual si tú dices, por ejemplo, la película Avengers tiene $1.000 millones de presupuesto, 400 de esos millones son de publicidad. Entonces, competir con eso es casi imposible. Tú ves la película por todos lados, o sea, no solo en los portales propios de cine, sino que está en las micros, en los paraderos, en la televisión, o sea, te aparece en todos lados. Redes sociales. Mientras que muchas veces hay películas que a la gente le encantaría, porque a veces se asocia de que el cine europeo es como más complejo, más dramático. No, a veces hay comedias súper divertidas, hay cosas más livianas, pero la gente ni siquiera supo que estaban ahí. Y finalmente, cuando algunas llegan a ser más o menos exitosas, es porque el amigo te la comentó, digo, hoy fue a ver esa película, o te topaste con una reseña en un diario, en un sitio web, y eso permite que estas películas tengan un poco de vigencia, si no, finalmente... pero, por ejemplo, el cine chileno, una película exitosa, salvo las de Nicolás López, que esas rompieron algunos récords, o las de Kramer, el promedio de una película chilena no pasa a los 1.000 espectadores.
mientras que una película de Disney fácilmente puede tener más de 1 millón de personas vistas. O sea, claro. Las diferencias son siderales. Hoy en día tenemos un monopolio de películas estadounidenses que están invadiendo la cartelera nacional. O sea, en base a lo que tú dijiste de películas europeas, por ejemplo, yo nunca he ido, no sé, al Cinemark y he visto una película de un drama contemporáneo nórdico, por ejemplo. No se aborda. Claro, hay poco. Ahora, sí yo rescato que hay cadenas de cine, no vamos a hacer publicidad ninguno, pero hay cadenas de cine que tienen salas dispuestas como para cine, que ellos le llaman cine arte, o cine europeo. Y, por ejemplo, esta cadena que tú acabas de nombrar está haciendo un esfuerzo súper interesante y le va bien. Cada cierto tiempo repone películas antiguas. De hecho, por estos días dieron Vértigo, por ejemplo, de Hitchcock. Yo me acuerdo que hace un par de meses Estuvo la atrás saga El Padrino también. fue a ver El Padrino, me dieron La Profecía. Scarface también tuvo. Entonces, y generalmente le va bien, claro, son funciones agotadas 2 veces a la semana durante un mes, pero es una posibilidad, por ejemplo, para los que no pudimos ver una película en el año 70, y yo todavía no nací el 70, de ver una película en buena calidad, en pantalla grande, y eso se agradece. O sea, tampoco yo podría decir que a los cines no les interesa nada, sino que también hay una búsqueda y algo hacen. Siempre es poco, pero sí yo veo de repente en algunos directivos, en algunos gerentes de las grandes cadenas, que son 3 en Chile, que hay algún esfuerzo un poco tímido, pero por recuperar este cine distinto, este cine más pequeño, este cine Y hablando de este cine antiguo. distinto, de este cine diferente que marca la diferencia, hemos estudiado tu trabajo y tú te has centrado básicamente en lo que es el cine documental. ¿Cómo nace tu interés en el cine documental? El cual no es tan nombrado como el cine de acción, el cine de ciencia ficción. Cuenta un poco cómo nace este interés por el cine documental. Claro, el documental es una herramienta súper potente porque, nuevamente, plataformas como Netflix lo han potenciado mucho. Es una herramienta genial porque te permite contar historias de la vida real, contar cosas que están ocurriendo, cosas que son muchas veces por documentales como los de Michael Moore nos hemos enterado de las tragedias del bullying en Estados Unidos o cuánto nos influenció para bien, para tomar conciencia, el documental que hizo Al Gore, que le valió el Oscar, y después, de alguna manera, el premio Nobel. Al Gore se ganó el Oscar, el premio Nobel, por el mismo trabajo, imagínate lo genial que fue. Digno de reconocimiento. Te permite el documental tener otro tipo de narrativa que es súper fuerte. Y en mi caso, yo optaba por una línea que ha sido reconocer a personas que por diferentes motivos de la vida han sido un poco olvidados por la gente. Para allá iba precisamente para allá. ¿Por qué? De hecho iba al por qué, porque tú en tu primer largometraje lo hiciste en base a la historia de Luis Alberto Martínez. Entonces yo te quería preguntar por qué, ¿dónde nace tu interés por estas personas? Bueno, en el caso de él hay una historia que tiene que ver, bueno, con mi familia. Mi papá desde que yo soy chico escucha boleros, le gusta el bolero y los valses peruanos como La Palmera Pizarro, Lucho Barrios, es el tipo de música que le gusta. Y en mi casa siempre estuvo estos discos antiguos y entre estos cantantes estuvo Luis Alberto Martínez, que siempre sonaba los fines de semana en mi casa. Y mi papá me pidió alguna vez que lo acompañara a conocerlo, a escucharlo cantar. Y me sorprendió, porque uno le habla a la gente de nuestra edad, la gente que tiene 20, 30, 40 años, y le pregunté, ¿conoce a Luis Alberto Martínez? Y nadie tiene idea quién es. Precisamente, no es por spoilear, pero así parte el largometraje, parte de haciéndole preguntas a gente millennial que no lo conoce, básicamente. Y yo me sorprendí porque mi papá me dijo, acompáñame a un par de conciertos de él, y estaba lleno de gente, lleno. Pero claro, eran gente de 60, 70, 80 años que lo iba a escuchar. Y empecé a averiguar, pues claro, y este señor en los años 50 fue uno de los cantantes más exitosos no solo de Chile, sino que de Latinoamérica. Era un señor que llenaba el teatro como el Caupolicán todos los fines de semana y que vendió fácilmente 500.000 de discos. El problema está en que es una historia tan antigua que es incluso previa a la nueva ola. O sea, la historia de él, la fama de él fue antes que la nueva ola, imagínate lo antiguo que es. Y él aprovechó esa fama y por allá por los años, cuando partió todo este fenómeno del Pollo Fuente, Cecilia, él se fue a recorrer Latinoamérica. Entonces estuvo en Bolivia, en Perú, y allá hizo su fama. Y se perdió un poco del circuito nacional. Entonces él desapareció justo en la época en que estuvo fuerte la televisión, que al final
Todos sabemos que en gran parte lo que te hacía famoso en los años 80, 90 era la televisión. Totalmente. Tampoco, menos existía las redes sociales e internet. Entonces, este señor como que desapareció de la esfera. Y cuando volvió a Chile en los años 90, ya nadie se acordaba de él. Entonces, sus canciones habían sido reinterpretadas. Muchas veces habían canciones que él había hecho famosas y decían, pero esa canción es de La Palmera y Pizarro, esa canción es de Douglas, es de Charly Sa, pero nadie la asociaba con él, a pesar de que él era el que la había hecho famoso, porque él era conocido mucho antes que Palmera y Pizarro, por ejemplo. Entonces, yo quise rescatar esta historia como para hacer justicia, como decir, mira, aquí tenemos una leyenda viviente de la música. Hoy día Luis Alberto Martínez es el único de estos cantantes que queda vivo, más La Palmenia, pero murió Lucho Barrio, murió Farías, murió Ramón Aguilera, todos esos fallecieron. Y el de los intérpretes originales, el único que queda vivo, y este señor con 85 años más o menos que tiene hoy día, sigue cantando y tiene una voz privilegiada y la tiene, te diría, impecable. O sea, y es capaz de llenar un teatro como el Municipal de Valparaíso, con 4.000 personas y la gente lo aplaude de pie. O sea, pocos cantantes hoy día en Chile pueden decir que hacen eso a esa edad. Y eso es lo que yo quise reconocer, decir, mira, aquí hay una leyenda de la música y... Finalmente este documental funciona también como un homenaje. Un reconocimiento. Claro. Exactamente, eso es lo que quise hacer con un reconocimiento. Y continuando un poco ahora con tu trabajo, tú ahora vas a estrenar en diciembre, felicitaciones por eso, Sí, felicidades. un documental sobre Hernán Alessandri. Aquí tengo una pregunta, porque, bueno, resaltar un hombre que iba a las poblaciones, a cada rincón, un Jesús en bicicleta, como se le dice, de hecho así creo que se va a llamar el documental. Tenemos imágenes también, si el señor director puede ir mostrando, de lo que va a ser la carátula de este nuevo estreno. Pero yo quería preguntarte por qué resaltar a este nuevo, entre comillas, Padre Hurtado, porque básicamente hay muchas personas que hacen la misma labor de él o hicieron la misma labor de él. Entonces, ¿por qué él? ¿Qué es lo que a él lo hace diferente? Bueno, nuevamente aquí, al final una de las motivaciones siempre la saca un poco de la historia personal. Yo he trabajado muchos años cercano a la Iglesia Católica, he hecho muchas cosas con ellos. Y se me dio la oportunidad de conocer la vida del Padre Hernán, que es una historia muy similar en muchos aspectos con la vida de Alberto Hurtado. Y también dije, aquí hay una persona que no se le ha reconocido su trabajo como debiera ser, porque el Padre Hernán es un santo en nuestro tiempo. De hecho, ya está en proceso de canonización oficial. Ahora ese proceso es súper lento. Si todo resulta como debiera ser, él va a ser canonizado como nuevo santo chileno, pero como en 30 años, porque estos procesos duran 40, 50 años más o menos. Entre otras cosas porque el Vaticano te pide reconocer 2 milagros y una serie de cosas. Pero más allá de eso, yo lo que reconozco es su vida, su trabajo, más allá de que haga un milagro o no lo haga, o de que la Iglesia lo reconozca santo, porque eso son formalidades. Lo que yo quiero reconocer su trabajo. Él tiene una historia súper interesante porque él viene de una familia muy, muy conocida en Chile. Él es nieto y sobrino de 2 presidentes de la República, de una familia de una clase económica y política muy poderosa. Un tipo brillante intelectualmente, de buena pinta además, que podría haber sido lo que quiso en su vida. Y sin embargo decidió irse con la gente más humilde y ayudarlo. Y una cosa que le impactó muchísimo fue en esa época, o años 80 más o menos, todo el tema que había con los abusos de las niñas. Sobre todo las niñas que se tenían que prostituir en algunas zonas. Algo que hoy día es como tema fuerte, y sí, claro, las violaciones, los abusos de las niñas. Él se dio cuenta hace 30, 40 años. Y entre otras cosas, él empezó a rescatar niñas y las llevaba a casas de gente que le ayudaba y les conseguía comida. Bueno, todo esto terminó formando lo que es hoy día María Ayuda. Pero él además ayudó a conseguirle casa a mucha gente, fundó hospitales, colegios, o sea, tiene una obra gigantesca. Y que a diferencia de la de Alberto Hurtado, que todo el mundo sabe que no es Alberto Hurtado, la vida de ver al Padre Hernán me parece que está muy poco reconocida. Entonces también, lo mismo que hice con don Alberto, a modo de homenaje, dije, aquí hay que hacer justicia con este señor porque creo que se lo merece. Y entrando en un tema más bien polémico, actual, tú mismo lo mencionaste, todo este tema de la Iglesia Católica, los abusos. Dentro de esta investigación que se hace, ¿se toca ese tópico? ¿Se investiga más profundamente? Si al final hay algunos
puntos que hablan del tema, pero en realidad yo me enfoqué más en contar su historia, las cosas que hizo, su obra. Ahora es un documental pensado en un formato más televisivo, porque el caso del último rey del bolero, que ese se llama el primero, yo lo que hice, como el personaje estaba vivo, yo lo fui siguiendo, fui mostrando sus penurias, y una cosa como mucho más artesanal en el sentido de que era como cámara en mano, y lo mostraba cuando la gente no lo reconocía, otra gente sí, mostraba cuando las abuelitas le pedían autógrafos, tenía esa cosa como muy memorable, de estar ahí, el fan club. de estar ahí en vivo. Acá en este caso no, porque el padre Hernán murió hace 15 años, entonces lo que hice fue una cosa más de recoger entrevistas de mucha gente que lo conoció y que me va contando su vida. Entonces un formato más como de entrevistas más para televisión. Un formato más, a lo mejor menos rústico, pero más en ese sentido, más como de entrevistas, más como un reportaje. Y en el transcurso de tu carrera, en todas las producciones que has realizado, estos documentales que son más bien en función de homenaje, ¿hay algún trabajo en particular que haya marcado tu carrera, que haya sido un antes y un después? Bueno, estos documentales para mí son súper importantes, pero también he tenido otros proyectos, he hecho varios, he participado en varios videoclips, tal vez como un antes y un después, si tú quieres. O que hayan marcado en sí. Sí, hay una especie de cortometraje experimental que hicimos hace 20 años. Fue un proyecto muy bonito en su época, que lo hice saliendo de la universidad. Dura media hora y se llama Causto. Y la gracia que tiene es que en ese tiempo, y hasta el día de hoy, hacer ciencia ficción en Chile es una cosa complejísima. Y nosotros dijimos, vamos a hacer una película de ciencia ficción. Y todos nos dijeron que no. Hasta los profesores nos dijeron, no lo hagan porque no van a poder. Y se dieron varias cosas, juntamos un buen equipo y logramos una película de media hora que en su momento fue estrenada en Cinehoids y salió en varios diarios, nos entrevistaron en televisión y en varias partes pusieron así la primera película de ciencia ficción hecha en Chile. Causa un impacto. Entonces, claro, fue como 6 meses, un año como de mover algo, la gente le causó, la vio mucha gente porque nos pidieron que la mostráramos en distintos eventos, la mostraron en el Festival de Cine Valdivia, la mostraron en Cinehoids, en centros culturales. Harta repercusión tuvo también. Para una película chiquitita de media hora hecha por alumnos de cine, creo que tuvo una repercusión bastante fuerte y como experimento, la película tenía muchas falencias, pero como experimento quedó bastante bueno. Yo no dirijo la película, pero yo fui el productor ejecutivo, hice el guión y la dirección de arte, así que la película es mía, o sea, yo la siento tan mía como de nadie director. más, de nadie más. No, me refiero a pesar de Derecho que yo no salgo como director, pero me No refiero, fui parte importante de la realización, a eso me refiero. Y eso sí Marcó un marcó antes y un impulso, y además que me sirvió un poco para decir, si uno de verdad quiere hacer algo, lo puede hacer. Ese es un poco el antes y el después. O sea, si uno de verdad se motiva, si le pone ganas, puede llegar a hacer cualquier cosa. No hay imposible, finalmente. Entrando en otro tema más profundo, tú has sido bien activista en lo que es la televisión educativa. De hecho, fuiste uno de los fundadores del movimiento por una TV educativa. Entonces, yo quería preguntarte cuál es tu visión acerca de la televisión del día de hoy. La televisión del día de hoy, la televisión chilena o la televisión del mundo. No, la televisión, televisión chilena. Chilena, básicamente chilena, sí. Lo que pasa es que, y eso tiene que ver un poco con todo lo que les contaba antes de por qué hago documentales, por qué hago televisión en general, y por qué dirijo un sitio web de cine. Yo creo que la televisión y el cine son herramientas fundamentales e importantísimas en la educación de las personas. Yo incluso estoy convencido que en muchos grados la televisión te educa más que la escuela. Porque si tú sacas en cuenta cuántas horas el chileno promedio pasa frente al televisor, O frente a la pantalla. En la vida pasa más horas frente al televisor o frente a una pantalla que en la escuela. Si tú contás a una persona desde que tiene un par de años hasta que tiene 80, 90 años, toda esa vida estuvo frente a una pantalla. Y muchas de las posiciones morales, políticas, valóricas, no las recibió del colegio. Sino, de hecho, sabemos que la educación cívica, por ejemplo, en Chile en general es bastante pobre. Pero si mucha de la opinión que tú tienes, aparte de tu familia,
las va recibiendo de lo que se habla en televisión, de los programas de televisión, incluso los de farándula, o la percepción que tú tienes del deporte, la percepción que tú tienes de la política, todo lo recibes de los medios de comunicación. Por eso es tan importante que hay un canal de televisión cultural, y fue el trabajo que nosotros quisimos hacer y en el cual estuve involucrado durante 8 años. Recorrí casi todo Chile convenciendo a los poderes del Estado para que existiera un canal público, y finalmente esto yo lo dejé un poco de lado. Cuando la presidenta Bachelet dijo va al canal cultural, yo hasta ahí dije ya, mi tarea está hecha, ahora que sigan otros. Mi trabajo aquí ya está hecho. Le mostré la puerta, crúcenla. Así que, pero fue un trabajo muy largo y que fue una bonita experiencia, sí. Ahora yo quiero invitarte a ver un video sobre una declaración que estuvo en una columna de opinión, para que después te vamos a hacer una pregunta con respecto a lo que se dice en este video. Porque en realidad hacer cine en Chile, hacer un cortometraje en Chile, hacer un documental en Chile, cualquier cosa relacionada con el mundo del arte y la cultura, es súper complejo. No solo porque los fondos de cultura son súper escuetos, limitados, y es súper complejo ganárselos, sino porque no hay una cultura de apoyar al cine chileno, de apoyar por ejemplo, que la gente vaya en masa a ver las producciones chilenas, salvo unos ejemplos como lo que ha pasado hoy día con Sin Filtro, o lo que pasó en su momento con las películas de Kramer. En general el cine chileno no es apoyado por las personas acá en este país. Bueno, efectivamente algo pasamos anteriormente. O sea, sobre eso. En función a esta misma declaración, ¿qué crees tú que en este país falta para que la gente se interese más en el cine chileno, más allá de las películas a lo mejor de Nicolás López, que son las más conocidas? Porque si yo voy y pregunto a cualquiera, oye, ¿tú has visto Qué pena tu vida? Sí, claro, pero si ahondamos en un cine chileno más profundo, no cachan. ¿Qué habría que hacer? Dijiste el problema, ahora ¿cuál es la solución? Sí, mira, es que van de la mano el problema con la solución. Yo he tenido muchas discusiones al respecto con especialistas, gente que ha hecho encuestas sobre el cine chileno, y una de las cosas que llama mucho la atención es que hay un prejuicio en un público sobre las temáticas que hay en el cine chileno. Efectivamente, durante los años 80-90 salieron varias películas cuya temática era la dictadura, el golpe de Estado, por razones obvias, era del proceso que veníamos saliendo. Y mucha gente se quedó con eso. Entonces tú le preguntas, sales a la calle y le haces una encuesta a la gente, oye, ¿de qué se tratan las películas chilenas? No, son todas dictaduras y como que ya no quiero ver ese tema, estoy agotado. Y hablo mucho garabato y mucha grosería. Entonces hay como ciertas cosas instaladas que cuesta mucho sacarlas porque efectivamente tal vez en cierta época fueron muy potentes. También es cierto que en algunas películas hay mucha grosería, mucho garabato, pero si tú ves una película gringa, claro, el garabato está como más internalizado, entonces la película gringa también está llena de garabato. Lo que pasa es que aquí tenemos una gama más grande, ¿no? Claro, entonces... una gama amplia, que da para un diccionario entero. Exactamente, pero no es que el cine chileno esté lleno de garabato. De repente, claro, en alguna otra película pasa eso. Pero el cine chileno es cada vez más diverso. Yo acabo de participar colaborando con un festival de cine terror, y habían 4 o 5 películas, largometrajes chilenas, con un estándar bastante bueno. Uno de los realizadores que lo tuvimos en mi programa de cine, Lucio Rojas, tiene su película de terror en Netflix y ha sido un éxito en Netflix, cosas que nadie sabe. Y eso va de la mano también con el tema de los recursos, porque a pesar de que hoy día hacer cine es infinitamente más barato que hace 20, 30 años atrás por el tema de la digitalización, sigue siendo muy caro hacer cine. O sea, una película simple, así por tirar un número, te puede costar 100, 200 millones de pesos. Y eso es solo la producción, porque piensa lo que te demoras en filmar, que pueden ser 2 o 3 meses. Imagínate, tienes que tener un equipo de 40, 50 personas pagándoles su sueldo, alimentándolas por 2 o 3 meses. Más 3 meses después de postproducción, que implica el sonido, la imagen, efectos digitales, corrección de color. Y después todo el proceso bastante desgastante de lo que es promocionar tu película, porque tú la tienes y la tienes que dar a conocer. Un director hoy día o un productor, para dar a conocer su película, a ver si tiene que ir a 50, 60 entrevistas. Tienen que mandar a hacer afiches, ir a todos los cines, hablar con distribuidoras. Es un trabajo súper desgastante.
y por el cual un director de cine al final, sumando y restando, te puede quedar un sueldo que te alcanza como para vivir el día a día. Entonces, ¿cuánta gente está dispuesta a hacer ese sacrificio? Esa es la pregunta, ¿entiendes? Hay cineastas, bueno, no, cuesta hablar de Nicolás López por la situación en la que está pasando hoy día, pero a él se le facilitó muchísimo las cosas porque él vive en una familia que tiene recursos económicos, ¿ya? No vamos a hablar de los casos de abuso, pero sí que vamos a decir que se le facilitó porque tenía un backup desde antes. Pero para un cineasta, un chico de clase media que entra a estudiar cine a la escuela de cine o a la Universidad de Chile o en cualquier estos institutos, realmente hacer cine es súper difícil. Y con los fondos del Estado en realidad te alcanza como para cubrir un 10, 20%. Y ganarse un fondo del Estado además es muy difícil, o sea, tú para ganarte un Fondar o un CNTV tienes que trabajar 4 meses solo para ganarte el fondo. O sea, es un trabajo que tienes que estar mucho tiempo para postular. Y si te lo ganas, el fondo puede que te den 30 millones, 40 millones. Entonces ahí trabajaste 4 meses solo para ganarte un fondo que te va a pagar un tercio, un cuarto de la película. Entonces ahí tienes que empezar a buscar auspiciadores. De repente, por ejemplo, no sé si han visto las películas de Sebastián Badilla o las mismas de Kramer, la gente las critica porque dice, oye, pero mira, están conversando aquí los dos personas y atrás dice una tremenda publicidad. Claro, es feo, pero bueno, es la fórmula que tienen ellos. Uno dirá, no es lo ideal, pero, el patrocinador. Pero sí es la única forma que tenés de que alguien te financie tu película, claro. Al final, o es eso o los fondos del Estado, y los fondos del Estado son complejos, son limitados. Entonces ahí hay una crítica hacia la labor que hace el Estado con respecto a esta materia. O sea, finalmente el Estado tiene que hacerse responsable en este mercado del cine chileno. Es un todo, porque si no tienes los fondos para empezar a hacer tu película, para hacerte un cineasta conocido, difícil alcanzar la primera etapa, que es hacer tu película. Después, cuando la tienes hecha, que la distribuidora, que son los comercializantes, te la den, te quieren decir, yo te la muestro. Y de ahí viene todo el proceso que el público la quiere ver. Claro. Y para eso tienes que además ser creativo, tener experiencia en marketing, porque cuando uno ve una película de Hollywood que es exitosa, claro, están los directores, los artistas, los creativos, todos estos tipos genios que hacen una historia maravillosa, pero además teníamos 50 encargados de marketing, expertos que saben cómo hacer... Ahí la publicidad y la comunicación estratégica es fundamental. Y eso en Chile todavía también es un tema que está muy... O sea, va de la limitado. mano... O sea, no sé si interpretarlo así, pero el éxito que tenga una película a nivel nacional e internacional va ligado con el ingreso por el cual tenga. Por ejemplo, mira, te expongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás se expuso una película que se llama La Mentira Blanca, que la protagoniza Rodrigo Salinas. Por lo que estuvimos viendo, esta película fue de bajo presupuesto. De hecho, el director era un chico normal, común y corriente, que nació la idea. Y esto fue un éxito y no hubo una inversión, pero estos son los casos menores. Claro, de repente se hace estos fenómenos, igual que uno se puede acordar de Blair Witch Project, que le hicieron como, no sé, $10.000, que era esta película como de terror, con cámara encontrada, claro. Pasan fenómenos así, pero son aislados. Además piensa que tú vas al cine y tú vas por una entrada 5.000, 6.000 pesos. Pongámosle 5.000 para redondear. 8.000 en 4DX, bueno, pantalla terrible grande, 15 lucas con masaje. Piensa que la entrada te cuesta 5.000 pesos. De esos 5.000, el 20% se va al Estado porque es el IVA. El 19%, ¿cierto? O sea, ya te quedan 4.100. De eso, la mitad se lo lleva al cine. De eso, ¿Por difusión? Sí, ¿Por difusión? No, por mostrarte la película. Por eso, por difusión. Claro. De ahí, otro porcentaje se lo lleva a la distribuidora. Entonces, al final, para el cineasta le quedan por cada entrada como 800 pesos. Entonces imagina la cantidad de entradas que tenías que cortar para recién entrar a pagar los gastos. ¿Se entiende, no? Por eso todo el proceso es bastante complicado y la gente dice, ¿pero por qué no le va bien al cine chileno? Porque es una suma de muchos aspectos que tienen que ver con el marketing, con la historia, con la creatividad. Claro, sí, siempre uno dice las historias podrían ser mejores, más entretenidas, mejor actuadas. Está bien, el cine chileno tiene falencias que mejorar, todo eso uno lo podría discutir. Pero hay muy buenas películas chilenas que a veces no tienen el espacio, incluso con mucha difusión, igual le va mal. O sea, Una Mujer Fantástica, después de ganar el Oscar y con todo el éxito que tuvo de difusión, de publicidad, acá tuvo súper pocos espectadores. No te darán la cifra, puede haber tenido 10.000, 20.000 espectadores, no pasó de ahí, por ahí, una cifra bastante baja. Perfecto, hemos conocido tu trabajo, tu historia, tu opinión sobre el cine y la televisión.
Y lamentablemente se nos fue el tiempo. Oye, pero cómo vuela Oye, el tiempo, vuela, compadre, vuela, de nuevo. impresionante. Muchas gracias, don Juan No, Carlos. No, muchísimas gracias, de Gracias a verdad. ustedes por la invitación. Muchas gracias, Cristóbal, No, también. gracias a ti, nos estamos viendo en una próxima entrega. Y muchas gracias también a ustedes que no se han despegado de nuestra pantalla y han estado atentos al programa de hoy. Muchas gracias, sigan participando con nosotros a través de las diferentes plataformas y nos vemos en una próxima edición de Comunes y Corrientes. Chao, chao.